La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en escena un tema importante para el Ecuador, la aguda crisis económica, social, fiscal, cómo queda el gobierno saliente y cuáles son los grandes desafíos que tiene la nueva administración del presidente electo Daniel Noboa. En medio de incertidumbres y falta de certezas y la generación de confianza tan vital en un país, el presidente electo se apresta a asumir el gran desafío de gobernar durante un año y medio. En lo económico, el panorama es complejo. Hay que recordar lo último, el presidente electo visitó Washington la semana anterior, y en donde él explicó ante organismos multilaterales y otros importantes foros que el Ecuador requiere un préstamo puente de 9 meses y el apoyo de multilaterales y gobiernos. Su plan, según el presidente Noboa, es impulsar inversión en infraestructura y programas sociales, especialmente para los más vulnerables. Dijo que la situación es crítica y que de no reactivarse la economía, el país podría caer en default entre el 2026 y 2027. Invocó que espera recuperar la confianza porque tiene un plan. Tenemos, dijo, un plan corto, de mediano y largo plazo. Y aseguró que algo fundamental para hacer sostenible al plan, el proyecto es que es necesario que él sea reelecto en el 2025. ¿Cuán necesario era hacer este anuncio? Por un lado, hablar del default y por otro, que habrá reelección. Primero hay que gobernar durante el año y medio en condiciones complejas y difíciles. A esto quiero sumar esta semana la difusión de un informe de la banca de inversión Barclays que considera que el desafío para el Ecuador es este momento la generación de confianza, porque la desconfianza en el país generada por la percepción de riesgos políticos y su disposición a pagar lo que restringe el acceso a la financiación. En este sentido, habla de la necesidad de que el nuevo presidente Daniel Noboa inyecte un shock de confianza, mostrando una clara voluntad de pago de la deuda, pero además considera que aún podría tener opciones de una nueva renegociación de la deuda. Con este entorno, quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados, el economista Abelardo Pachano, exgerente del Banco Central del Ecuador, expresidente de la Junta Monetaria, la economista María Herrera, analista económica y académica, y el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal. Bienvenida, bienvenidos. Economista Abelardo Pachano, ¿cómo asumir este reto, este desafío, no solo en lo económico, porque está conectado con lo político, con lo social? Muy buen día, economista Pachano. Gracias por la invitación, Miguel. Un placer compartir en esta oportunidad con Marta y con mi buen amigo Jaime el programa de Controversia. Yo personalmente creo que todo político tiene el derecho a pensar que en el futuro puede tomar determinado tipo de opciones o buscarlas a ese tipo de opciones. Pero aquellos que tienen una representación ya oficial del Estado ecuatoriano deberían meditar en cuál es el objetivo fundamental de su gestión o buscar esa reelección o esa opción política
o atender a las necesidades que tiene el país de que le resuelvan sus problemas. No necesariamente los dos objetivos son compatibles. Normalmente los dos chocan, porque cuando las circunstancias de manejo político de un país ameritan el uso del capital político con el que se ha alcanzado esa representación, le corresponde a ese ciudadano que tiene la más alta representación política usar ese capital político en bien de la colectividad y no tratar de mantener ese capital incólume porque tiene preferencia una posible nueva asignación de responsabilidades oficiales. Entonces, lo que estamos viendo el día de hoy es la presencia de un clarísimo dilema que puede ser tremendamente complicado para el propio presidente y puede traer consecuencias muy desagradables para la propia sociedad. Es indiscutible que todos queremos que el país salga de la crisis, que es una crisis recurrente. Venimos de un largo proceso de toma de decisiones que han tratado de introducir cambios conducentes a tener un Estado mucho más creíble, mucho más estable, mucho más confiable, que descanse en un conjunto de principios armoniosos con el crecimiento y el resto de actividades económicas. Y por unas y otras razones, a la final, los intentos no han dado los resultados que todos buscábamos y hemos reincidido en nuevas situaciones apremiantes. Hoy estamos una vez más en una situación de esa naturaleza, pero conforme van repitiéndose estos ciclos, vamos agotando opciones. Y en este proceso que se inició en el año 2007 con el gobierno de Correa, hemos agotado prácticamente todas las disponibilidades y líneas de financiamiento que tiene la economía ecuatoriana en el exterior y en el país para poder financiar las angustias especialmente públicas. Y los resultados no han sido los que queríamos. Nos hemos endeudado en cantidades importantes. Hoy día tenemos una deuda de un poco más de 75.000 millones de dólares. Esa deuda no se ha traducido en niveles de crecimiento que superen los históricos, incluso son inferiores a los históricos. El último trabajo de Jaime, en donde nos retrotrae toda una historia de la época de la dolarización y todo, e incluso se va un poco más atrás, nos confirma que una gestión desequilibrada de la economía no es una gestión que ofrece esperanza y bienestar a las colectividades. Entonces, hoy tenemos un gobierno que concluye con un problema fiscal y uno que inicia con enormes limitaciones para poder financiarlo. Y casi, yo diría, con apenas un mes de gestión para poder resolver un déficit que realmente ya determina la incapacidad de la gestión del presupuesto, inclusive para atender obligaciones cotidianas, corrientes, normales, de funcionalidad básica del Estado. Entonces, en ese sentido, la realidad fiscal marca un punto importante para todas las demás actividades y fundamentalmente para la confianza y la recreación de la inversión privada, que no va a poder recibir un shock, como se reciben los shocks de los ajustes económicos, para que vuelva nuevamente a fluir capitales a la economía ecuatoriana. Entonces, en ese plano, el tema de la línea de gestión del gobierno es una línea que va a requerir de medicinas amargas, duras, necesarias, incompatibles con el mantenimiento de una popularidad para el nuevo proceso electoral. Por otro lado, tenemos un problema
de desfinanciamiento de la balanza de financiera y de capitales. En este año ya hemos perdido un poco más de 2.000 millones de dólares de las reservas internacionales como consecuencia de eso y del debilitamiento del saldo de la balanza comercial, y el 24 se presenta igual o inclusive un poco más agravado. Y digamos, esa circunstancia lo que hace es traer un impacto de estrangulamiento de la intermediación financiera, que tendrá menos recursos disponibles, con presiones más altas en la tasa de interés y una selectividad que siempre es bastante, yo diría, dura para el crecimiento de la economía. Entonces, en ese sentido, estos 18 meses futuros, yo creo que antes que ofrecernos un panorama de una rehabilitación económica, lo que requieren es decisiones para crear un mejor ambiente de estabilidad general. Economista Abelardo Pachano, ¿qué debería hacer para empezar esta administración y cómo procesar para que inicie un camino hacia la recuperación económica? Complejo, difícil, pero ¿qué debiera hacer desde el primer día del mandato? Mire, Más aún, si me permite, economista Pachano, él, de las líneas generales que ha anunciado, una reforma tributaria, bajando impuestos y ni siquiera subiendo impuestos. ¿Cómo compensar esa bajada de impuestos? Mire, esa es una pregunta que no tiene respuesta este rato, Miguel, porque el gobierno, al decir que tiene la intencionalidad de buscar una reelección en el año 2025, lo que está diciendo es que no está dispuesto a tomar medidas de ajuste que signifiquen un deterioro de su nivel de popularidad, porque la reducción de impuestos le lleva necesariamente a buscar otras fuentes de financiamiento, porque por el lado del gasto, en el corto plazo, el ajuste, si bien pueden haber algunos grados todavía de corrección del gasto en donde hay señales de dispendio o de manejo inescrupuloso y todo, pero en el corto plazo uno no puede esperar mucho ahí. Y el déficit estimado para el próximo año, yo diría, poniendo los números más favorables posibles, supera los 6.000 millones de dólares. Y la brecha financiera, suponiendo que todo el endeudamiento interno se refinancia, es decir, que no le pagan un centavo a los acreedores internos, la brecha financiera está en el orden de los 8.200, 8.500 millones de dólares. Y eso hay que encontrarlos. ¿En dónde los vamos a encontrar? Si a eso le añadimos X cientos de millones por la reducción de los tributos, hasta que esas actividades le vuelvan a ofrecer ingresos al Estado, ya se ha consumido el periodo del próximo gobierno. Entonces, para nosotros, en el estado de conocimiento que tenemos del equilibrio básico general de la propuesta económica del gobierno, no tenemos una respuesta que le pueda satisfacer, Miguel. Bienvenida a la economista María Herrera, académica, analista económica. ¿Cómo enfrentar este momento complejo, difícil de asumir la presidencia de la República durante año y medio y enfrentar una caja fiscal, una situación económica compleja y difícil? Muy buen día, economista Herrera. Buenos días, Miguel. Buenos días, Abelardo y Jaime. También un gusto estar aquí en este programa. Como ya se ha dicho, estando totalmente de acuerdo con Abelardo, yo creo que la situación para el país es totalmente crítica. No hay una salida posible y viable en el corto plazo. Estoy pensando, a más de lo que dijo Abelardo, estoy pensando en que tal vez el pacto que ha hecho el presidente entrante, el presidente Noboa, vaya más por la línea de buscar su reelección, porque efectivamente
en el año y medio que él va a gobernar, las salidas son muy difíciles. Y la única que parece viable, sin ser la óptima, al menos desde mi punto de vista, es que encuentre un camino político para que pueda gobernar este año y medio sin tomar medidas drásticas, pero que encuentre la reelección. Pero claro, eso tiene una contraparte, y esa contraparte sería que tenga que ceder ciertas cosas en las cuales la mayoría de los ecuatorianos no estamos de acuerdo, en favor, por ejemplo, del correísmo. Porque claro, redundando también en lo que ya se ha manifestado, ¿cómo podemos nosotros incrementar los ingresos cuando no existe esa confianza ni interna ni externa? Las declaraciones del presidente Noboa parecerían un poco desafortunadas en la medida en que lo que han hecho es cerrar un poco más la puerta a la inversión, que es lo que se quiere. Es decir, es una declaración contraproducente. Se está hablando de que podríamos atraer mayor inversión, que teóricamente es la salida más viable o la que nos podría llevar a incrementar la producción, a incrementar el empleo, las exportaciones, etcétera. Sin embargo, eso lo que ha hecho es lamentablemente incrementar el riesgo país. El riesgo país está sobre los 2.000 puntos y eso hemos llegado, ya estamos a escasos puntos de tener lo máximo que hemos tenido en el periodo anterior. Entonces eso significa que la inversión no va a llegar. La inversión en el gobierno del presidente Lasso ha llegado a los mínimos históricos, cuando nosotros tenemos apenas 100 y pico de millones de inversión. Entonces, ¿cómo queremos solucionar ese problema? ¿Cómo queremos aumentar, que también se ha hablado, igual que el presidente Lasso lo hizo, aumentar las exportaciones petroleras? Cuando por otra parte nosotros sabemos que en agosto del 2024 el ITT se cerrará. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? Si las empresas están en crisis también, ¿cómo se van a aumentar los impuestos tributarios? ¿Cómo se va a reducir el gasto? Que también ha hablado muy levemente el presidente, pero ha dicho que podría tener mayor austeridad en el gasto. Tenemos preasignaciones ya hechas a los gobiernos seccionales, los aumentos en el presupuesto por ley de educación y de salud. Tenemos pagos pendientes por más de 1.700 millones, tenemos un déficit de caja como para cumplir los pagos ahora atrasados en diciembre del año. Entonces, de acuerdo a la lógica y al sentido común, como que no encontramos la respuesta, pero yo personalmente lo único que se me ocurre es pensar una respuesta política y lo he manifestado reiteradamente. Parecería que nuestro país está abocado y está destinado a que el manejo no sea económico sino político y que quienes lleguen al poder lo hagan estrictamente desde esa visión personal, desde esa visión con favorecimiento a ciertos intereses de mantenerse en el poder y no necesariamente poniendo como primacía los objetivos del Estado, porque obviamente eso significaría tomar unas medidas que no van a favorecer a los ecuatorianos y el presidente Noboa no va a ser reelecto o no sería reelecto, a menos que, como digo, haya este pacto en el cual se esté tomando en cuenta de que se garantice cierta gobernabilidad, pero en las condiciones en las que estamos. Y si siguiéramos el camino de las condiciones en las que estamos, como ya se ha mencionado, podríamos tener mayor déficit, menor inversión, mayor riesgo país, lo que nos llevaría realmente no solamente a un impago de la deuda externa y de la deuda interna, que también es alta, sino simplemente a un default de la economía como tal. Bienvenido al economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal. ¿Es posible gobernar sin tomar medidas si se hace un cálculo político a futuro, o como se ha dicho esta mañana el economista Pachano, el economista Herrera, que habrá que tomar medidas? En unos casos pudieran ser amargas, duras, drásticas. ¿Se puede gobernar en ese sentido? Economista Carrera, buen día. Buen día, Miguel. Gracias a la invitación. Un saludo a María y realmente un gusto estar con mi buen amigo Abelardo, a quien estimo en alto grado realmente. Yo creo que el Ecuador, lo que está viviendo ahora el Ecuador, tiene
raíces culturales y de comportamiento de la sociedad que son profundas, ¿no? Que se han enraizado en la sociedad y que resulta muy difícil cambiar, ¿no? Tenemos ya desde el 72 que comenzamos a exportar petróleo, prácticamente medio siglo, ¿no? Medio siglo, y el Ecuador tiene un ingreso por habitante de $6.300 al año. Y los desajustes que han habido en estos 50 años casi siguen siendo los mismos, ¿no? Con excepción de algunos años, siempre, permanentemente, agudos déficits fiscales. En 50 años, la economía ha crecido muy poco, creció en los 70 a tasas importantes, pero se generaron desajustes, y en los últimos 40 años el promedio de crecimiento es algo alrededor del 2,5%. Es decir, hay acciones, actitudes de la sociedad que no terminan de comprender que sin crecimiento económico, sin orden fiscal, el país jamás va a progresar. Ya licuamos al Sucre en el 99 por los mismos comportamientos que aún persisten en el Ecuador. Y ya llevamos 23 años de dolarización. Y la dolarización per se exige cuentas públicas equilibradas, exige atraer dólares de inversión extranjera directa, de exportar más, exige flujo de capitales. Pero el Ecuador está por otro lado, es decir, no mira estas realidades. Todavía no permite medir en su estricta dimensión la crisis actual, y tampoco entiende muy bien lo que significa estar en una economía dolarizada, ¿no? Como no hay devaluaciones. Entonces, las personas tienen sus dólares, los pobres cuidan sus centavos de dólares, las empresas, la clase media, tiene sus dólares, pero no tiene la menor valoración de lo que está debajo de los desajustes en una economía dolarizada, ¿no? Hace poco, en el 2020, sufrimos una gran crisis con la pandemia y renegociamos la deuda. El Fondo Monetario y los multilaterales nos permitió sobrevivir. Y han pasado estos años y volvemos a lo mismo. El Ecuador sigue con un déficit elevado, crece muy poco o no crece, y no tenemos incluso la autoestima de pensar como país, que producimos apenas $6.000 al año por habitante, y con eso no podemos estar mejor de lo que estamos, ni tener más de lo que tenemos. Vean ustedes que ese ingreso por habitante del Ecuador del 2022 es casi el mismo de Paraguay en términos de dólares del 2022. Y Paraguay antes estaba mucho más atrás que nosotros, ¿no? Ese ingreso por habitante es mucho menor del de República Dominicana, que el año anterior fue $10.000 por habitante. Y recordemos que hace no tantos años nosotros estábamos muy por encima de República Dominicana, ¿no? Y no se diga Uruguay, que produce 3 veces lo que produce el Ecuador, o Chile más de 2 veces, o Panamá más de 3 veces, ¿no? Entonces, deberíamos como país pensar en dimensionar lo que realmente somos, ¿no? Si uno se compara el producto por habitante en función del poder adquisitivo de las personas, ese ingreso por habitante el año anterior fue $10.800. Y el de Namibia, fue casi el mismo del Ecuador, casi el mismo. Y Paraguay, comparado con el producto por habitante en términos de poder adquisitivo, el ingreso por habitante de Paraguay es superior al nuestro. Entonces yo creo que hace falta en el Ecuador, más allá de lo que hemos dicho y lo repetimos los que estamos aquí a cada momento, ¿no? El problema del déficit fiscal, de la falta de inversión, de crecimiento.
Es un problema de toda la sociedad y de las élites que conducen la sociedad, las élites políticas, económicas, sociales del país, que están absolutamente alejadas de lo que requiere el Ecuador. Y no solo eso, sino alejadas de la realidad del Ecuador. No la entienden, no la dimensionan. Vean ustedes, los gobiernos seccionales. Los gobiernos seccionales, este rato están en paro porque no les, algún municipio, porque no les pagan los sueldos porque el gobierno está atrasado. El gobierno no tiene dinero. Al viernes anterior, el saldo en la caja pública fue 190 millones de dólares. Nada, nada. Y tiene una cantidad inmensa de atrasos, ya tiene que pagar 13º sueldo. Y los municipios reclaman que no se les rebaje las asignaciones, a pesar de que están en función del ingreso efectivo de impuestos y petróleo, porque tienen una asignación por ley. Entonces, ¿cómo piensan estos organismos? Luego alguien del Seguro Social o algún defensor del Seguro Social plantea una acción de protección para que el Estado le pague lo que le debe al Seguro Social. Bueno, ¿en qué país estamos? Pues no, si nadie entiende nada, ¿no? La función judicial también planteó una acción de protección para que le dé los recursos a la función judicial. Como que las acciones de protección son los que generan los dólares en el país. Entonces hay una gran insensatez, una gran irracionalidad en el Ecuador. Es decir, todos los sectores, la mayoría de sectores, no entiende la crisis y no entiende las disciplinas colectivas que necesitamos para progresar. O sea, el Ecuador, Miguel, si es que no entiende sus problemas, no va a poder jamás resolverlos. Se van a necesitar años de crecer al 5% anual para duplicar el ingreso por habitante que tenemos. Y necesitamos cuentas públicas, si no equilibradas o superavitarias, al menos con déficits mínimos que puedan manejarse, ¿no? Pero nadie entiende estas cosas. Entonces, la sociedad está alejada totalmente de la realidad del Estado. Es una entelequia, ¿no? Es una entelequia. Entonces, hablamos en estos programas, decimos, pero no se entiende esto. Entonces, hay una gran brecha entre lo que piensa cada sector, cada persona, el pobre, el rico, y piensa que el Estado es algo lejano, ¿no? Hay que pedirle todo al Estado. El Estado tiene que darles todo. Pero cuando se pide algo al Estado para financiar el gasto público, nadie quiere poner $1. Nadie. Y no hay dólar que gaste el Estado que no deba ser aportado por la sociedad. Por ricos, por pobres, por clase media, por todos. Y cuando la sociedad no quiere aportar para cubrir los gastos del Estado, porque el Estado somos nosotros todos, hay déficits elevados. Y luego esos déficits no se pueden pagar. Y volvemos al mismo círculo, ¿no? Generamos déficit, no lo pagamos, después lo reestructuramos y la credibilidad del país siempre se degrada cada vez más. Entonces, si no se entienden estas cosas en el Ecuador, jamás vamos a poder progresar, jamás, nunca. Entonces, hay parámetros fundamentales que tenemos que entender. En dolarización necesitamos crecer con dólares, cuentas públicas equilibradas, y esto nos va a llevar tiempo y los problemas no se van a solucionar de aquí a mañana. Y en la crisis fiscal que tenemos, el fisco no tiene dinero para invertir, tiene que invertir el sector privado y tenemos que generar las condiciones para que invierta el sector privado. Y tenemos que tener mucho cuidado en que esta crisis no contamine al sistema financiero y a la dolarización. Abelardo mencionaba el tema de liquidez de la economía, y es cierto. Hacemos todo lo posible para que no entren dólares a la economía. Todo. Nos oponemos a la minería. Decimos que no se explote el ITT. No, hacemos todo para que no venga la inversión extranjera directa. Es decir, hacemos todo para alejar los dólares del país en una economía dolarizada.
Entonces así el país no puede continuar. Y entonces el nuevo gobierno, Miguel, el nuevo gobierno que está por asumir, primero tiene que entender estas cosas, decirle al país la realidad. Y allí necesitamos una persona estadista, ¿no? Que no le ofrezca reelecciones profundizando más los desajustes económicos y fiscales, que van a tener un costo tremendo si es que se sigue esa dirección y que después no se van a poder arreglar. Entonces no es compatible, como decía Abelardo, no es compatible pretender una reelección con la responsabilidad económica y fiscal que tiene que tener un gobierno. No hay compatibilidad, definitivamente. Entonces necesitamos otra forma de acción de gobierno, ¿no? Economista Abelardo Pachano, para no generar falsas expectativas, ser realistas, ¿cómo desbrozar el camino, abrir paso, eliminar las barreras a la inversión productiva? ¿Cómo abrir paso para la generación de fuentes de empleo? En estas condiciones va a ser muy difícil. Así es, Miguel. Ya sabemos que hay un acuerdo político entre el correísmo, el Partido Social Cristiano y los legisladores del gobierno entrante. De todo lo que nos han comunicado, lo que sabemos es quiénes van a representar o van a optar por las más altas dignidades de la legislatura. Pero no hay un solo anuncio del tipo de proyectos que apoyarían, de las decisiones económicas que estarían dispuestos a tomar para resolver los problemas que conocemos y que María lo ha dicho, que Jaime lo ha mencionado y lo he dicho yo, que son evidentes, que están ahí, que no son elucubraciones, son realidades. Hablen con un funcionario de la tesorería del Ministerio de Finanzas y pregúntenle qué tal es su labor diaria y le va a decir en una sola palabra, de angustia permanente, que no pueden atender y cumplir con todas las obligaciones y tienen que estar siempre buscando algún grado de alternativo para poder cerrar el mes. Entonces, en ese sentido, ese acuerdo legislativo es un acuerdo puramente político y claro, yo entiendo lo que María dice, de que a lo mejor van a sacrificar todo lo que va con la línea de corrección del curso de la economía para poder llegar con suficiente representatividad política a las elecciones del año 2025. La pregunta implícita que está ahí es, bueno, ¿y cómo van a llegar? Es decir, ¿de dónde van a obtener los recursos necesarios para que toda la conflictividad que salga de la incapacidad del Estado por atender sus obligaciones no le desborde a la economía? Si son 8,000 y pico de millones que se requieren como brecha financiera del presupuesto del año 2024, y en estos días, más lo que se vence en diciembre, se necesitan un poco más de 2,000 millones de dólares a la caja fiscal para cerrar ese nivel tan apremiante como el que acaba de mencionar Jaime, que 150 millones es como si uno tendría en la cuenta corriente $2. Si es el equivalente a tener $2 en una cuenta corriente personal, si no le ayuda, no le sirve para nada, no puede girar ni cubrir ninguna obligación. Entonces, en ese sentido, ese acuerdo político, ¿cómo le puede viabilizar a una situación fiscal y externa y a un problema de financiamiento de actividades económicas que viene apretándose en el sistema financiero? Para que no tengamos un desborde de hechos lamentables de protesta por la forma como incumple sus obligaciones del Estado, porque si decimos que las necesidades de financiamiento del próximo año superan los 8,500 millones, estamos prácticamente diciendo que equivalen al rol anual del presupuesto del Estado. Poquito menos del rol anual. El rol anual supera esa cifra. Pero eso es como decir que no van a poder pagar a los 400
50 o 60.000 trabajadores públicos que hay. O 8.000 y pico de millones, no solo que no va a haber inversión, sino que no le pueden dar un centavo al GAD a los gobiernos provinciales, o no le van a poder dar a ninguno de los institutos de seguridad social, que en conjunto se llevan mal contados 4.000 o 5.000 millones de dólares. Pero a alguien van a tener que decirle, ¿saben qué, mis amigos? No les podemos atender sus obligaciones, y eso va a generar una rebeldía interna o un problema, digamos, de manejo político bastante complejo. Entonces, el tema de un acuerdo político, básicamente político, sin que tenga una esencia y un condumio económico para poder darle viabilidad y estabilidad al país y con eso gobernabilidad, es muy difícil que se pueda ejecutar, pero es posible que así lo estén pensando, y María nos hace ver que esa puede ser una opción que ellos estén pensando que con la que pueden trabajar. La otra opción es la que se deriva de la visita del presidente a los mercados internacionales. Bueno, saben que yo voy a pensar en la reelección y hasta eso ustedes me tienen que dar un préstamo puente. En los estatutos de los organismos multilaterales esa posibilidad no existe. No existe en absoluto. No hay ningún antecedente, inclusive de los primeros años de la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, o de la época de la pandemia, para estar más cerquita, el año 2020 hasta el año 2000, que puedan ofrecer algún grado de, llamemos, de confiabilidad en la capacidad de pago del país, o simplemente no nos van a dar apoyo. Entonces, el tema es un tema de una complejidad que está a la vista nuestra, de enormes dificultades de entendimiento político por la falta de sentido nacional y de responsabilidad de la dirigencia política con los intereses del país. Porque lo que se ve en muchísimos casos es que hay una suerte de hambruna por conseguir el poder, pero no hay una suerte de hambruna por atender las necesidades que tiene la sociedad, ¿no? Economista Pachano, más allá de un acuerdo político, ¿no sería bueno, como le hemos escuchado a Jaime Carrera, un gran acuerdo nacional? Primero, partir por el entendimiento del problema y luego establecer prioridades. Así es. Así es, Miguel. Eso, digamos, yo creo que los tres estamos aquí mencionando exactamente lo mismo. En las visiones de los tres aquí son visiones, yo diría, objetivas, de una reflexión producto del análisis sereno que se ha hecho de los principales indicadores y de la conducta de la economía ecuatoriana. Uno no puede tener un sistema empresarial sano si es que tiene un Estado enfermo. Uno no puede tener un sistema social adecuado si tiene un Estado que no puede cumplir con sus obligaciones fundamentales. No da buena salud, no ofrece buena educación, no alimenta bien a los niños, no atiende las obligaciones de seguridad. Es decir, nosotros necesitamos un Estado que sea sólido, que sea eficiente, que funcione, que cumpla sus papeles fundamentales. Si los empresarios y los trabajadores no entendemos que el papel nuestro es ser parte de una colectividad y no solo el buscar la redención de lo que son intereses de grupo, el Ecuador no tendrá ninguna posibilidad de salir de la situación reiterativa de crisis en la que viene dando vueltas durante tantos años. Yo he mencionado en algunas oportunidades ejemplos de este tipo de acuerdos políticos que menciona Miguel, ¿no? Uno, el más cercano para todos nosotros, es el uruguayo. Uruguay tuvo guerrilleros, los tupamaros, tuvo dictadura, su situación fue difícil. Hoy día, los partidos Nacional, el Colorado, el Blanco, la izquierda política de Uruguay, todos esos partidos
tienen un acuerdo nacional de gobernabilidad. Ninguno de ellos juega con economía. Todos ellos, cuando tienen que hacer correcciones en el curso de la economía, lo hacen de una manera sensata y buscando que no se rompan los paradigmas fundamentales. Varios gobiernos de izquierda han pasado por ahí y esos gobiernos han consolidado la línea de inversión privada. Y está en medio de dos países folclóricamente difíciles de manejar desde el punto de vista económico. Brasil por el un lado y Argentina, que ya Argentina es el paradigma de la irracionalidad política y económica. Y ahí está esa islita bien manejada. Y un poco más lejos Israel. Hace años Israel tenía una inflación de más del 1000%. El Likud y los liberales israelitas dijeron hasta aquí llegamos. Aquí más vale que arreglemos el país, porque si no tenemos país, no vamos a tener nada que hacer nosotros y nos van a sacar de aquí. Vean el país que es ahora Israel. Y si regresamos a América Latina, vean otra vez otro país pequeñito, Costa Rica, que también es un ejemplo de país con poquísimos recursos, pero con una línea de crecimiento sostenido, al que se une el ejemplo que dio Jaime hace un rato, Paraguay, que se reencontró con el futuro. Economista Pachano, ¿y cuáles deberían ser 2 o 3 puntos prioritarios? No sé, reactivar la producción, enfrentar evidentemente la crisis económica y social. Lo fundamental es asegurar un manejo equilibrado, eficiente, transparente del Estado ecuatoriano. Tener un Estado confiable, tener un Estado que tiene unas reglas, unos principios que los cumple, que cumple sus responsabilidades socioeconómicas de una manera eficiente, tiene buena salud, ofrece buena alimentación a los niños, tiene buena educación, tiene buenos servicios de seguridad, da buenos programas sociales, pero que no desborda, es decir, que no está todo el tiempo amenazándole a la colectividad, con que le va a pedir más recursos y nunca está dispuesto a entregar informes de la calidad de los gastos y de la inversión que realiza. Si nosotros arreglamos el problema del Estado, Miguel, 80% de la problemática está resuelta en el Ecuador, porque con un Estado confiable, todo lo demás viene por añadidura. Economista María Herrera, ¿cuáles debieran ser las prioridades? Se ha hablado de lograr un gran acuerdo nacional, pero las prioridades para enfrentar estos grandes desafíos en la economía. A ver, yo creo que hay un tema importantísimo, la dolarización. Se dice que el 95% o más de las personas está de acuerdo con la dolarización y que deberíamos apoyar la dolarización. Pero habría que hacer una suerte de campaña de que la dolarización no existe per se, no se mantiene por sí sola, sino que la responsabilidad de que la dolarización se mantenga en el Ecuador va a depender de todos. Y todo significa estados, empresarios y todas las personas que estamos en el Ecuador. Si entendiéramos eso, si la gente que dice yo quiero que el Ecuador se mantenga en la dolarización, trabajara por esa dolarización, yo creo que podríamos dar un paso para estabilizar ese estado del que estamos hablando. Pienso también que habría que trabajar por esto de concientizar las prioridades del Estado, las prioridades de la economía, es decir, separar un poco el tema político del tema económico. Pero me asalta también la duda en ese esquema, y es que cuando la Revolución Ciudadana va a cogobernar con el nuevo gobierno, entonces para ellos las prioridades, no porque lo diga yo, sino porque se ha demostrado a lo largo del tiempo, son diferentes. Entonces, habría que, no sé, modificar ese camino, y el camino del populismo es inmodificable porque por sí mismo él tiene otras directrices y otros caminos. En esa misma línea de concientizar, de priorizar, podríamos ponerle un tope a la corrupción. Es que la corrupción, todos sabemos, los que estamos aquí, los que nos escuchan, y en cierta medida todos sabemos que la corrupción es el cáncer que ha minado a la economía ecuatoriana. Ahí se habla de
70.000, 80.000 millones de dólares fugados del Ecuador por temas de corrupción. Cuando se dice cómo incrementamos los ingresos, una posibilidad es simplemente de que se corte la corrupción. Y la corrupción también significa lo mismo que he dicho antes, significa que todos somos corresponsables en ese corte de la corrupción, en actividades grandes y pequeñas. Y no está exento el Estado. Hemos visto problemas de corrupción en todos los gobiernos. Acabamos de verlo en el último. Es verdad que no hay todavía sentencias, ni mucho menos, pero hay indicios y tenemos, ¿no? Todas esas evidencias de la corrupción. Entonces, habría que trabajar en ese esquema para poder cambiar un poco la cultura del ecuatoriano. Pero la cultura del ecuatoriano, como ya hemos dicho, es un proceso el que se cambia. Esto no es en un año ni en 2 años, esto es un proceso que viene de mucho tiempo, pero deberíamos empezar de alguna manera. Y ya tal vez aterrizando un poco más en firme o en cosas, diríamos, un poco más pequeñas, creo que el nuevo presidente podría, en este tema de la inversión, hay un fallo de la Corte Constitucional sobre una consulta ambiental que se debe hacer para que se pueda o para que las empresas puedan venir a invertir en minería, pero falta esa consulta ambiental. La Corte Constitucional falló en contra de eso. Tal vez el presidente Noboa podría ya con su gobierno reactivar esas inversiones para que pueda haber más el empleo. Finalmente, pues yo creo que también esta alianza que se ha hecho, que particularmente genera muchas dudas, pero podría también utilizarse para que haya de los diferentes sectores, sobre todo del sector indígena, del sector que representa todo este grupo de la Revolución Ciudadana, haya un ambiente favorable que permite esa gobernabilidad. Porque recuerden ustedes que ya el señor Issa, inmediatamente de que ganó el presidente electo Noboa, él dijo que iba a demandar nuevamente los 15 puntos de esos que él había o que ellos habían demandado hace rato. Entonces, ¿cómo es posible que sin que se posesione un presidente ya haya esa demanda y que ya haya esa exigencia y más allá de eso, incluso yo diría esa amenaza? ¿Cómo se puede gobernar en ese sentido? Son muchos puntos, muchas aristas que tiene que considerar el nuevo gobierno. Por un lado, en la parte política, utilizando de alguna manera ese pacto que se ha hecho para que haya esa gobernabilidad, para que estos sectores insurgentes, llamemos, puedan controlar un poco esa forma violenta de participación, de amenazas que existe y que permitan una gobernanza racional. Y segundo, atacar estos frentes, ¿no? Concientizar en el sentido de que somos todos responsables y en este punto a mí me parece que hay que remarcar mucho sobre la dolarización, porque el momento en que no tengamos los dólares y que ya nos están faltando, aunque el gobierno diga que va a existir, aunque tengamos todos una percepción positiva de la dolarización, si no existen dólares, simplemente aunque todos queramos, la dolarización terminará y las consecuencias serán fatales, serán desastrosas. Si revisamos un poco la historia económica de los países, hay que ver que en los países y también en las familias se requiere de sacrificios cuando hay crisis para poder repuntar de nuevo. Todos creo que en alguna medida hemos experimentado esas situaciones familiares de nuestro entorno y eso es lo que le conviene al país ahora. Si nadie quiere sacrificarse, si nadie quiere aportar, si nadie quiere pagar más impuestos, si todos solamente ven el lucro, ya sea personal, de grupo, etcétera, como decía Jaime, pues no vamos a poder llegar a ninguna parte y obviamente en el corto plazo el Ecuador seguirá peor que lo que está ahora y tendremos que lamentar situaciones como considero yo que podrían ser la pérdida de la dolarización, el cierre de los préstamos internacionales
y una disminución de la calidad de vida de los ecuatorianos y un incremento de la pobreza y con ello todas las consecuencias sociales que son las que a la postre deberían primar porque ese es el objetivo de la economía. Recordando, yéndonos al principio a la génesis de por qué la economía, no es sino que podamos repartir los recursos que existen en el país, en el medio, pero de una manera racional, equitativa, adecuadamente. Pero si nosotros no aportamos y no logramos consensuar en esos temas, entonces esta brecha se abrirá mucho más todavía y llegaremos a conflictos inimaginables, porque las brechas generan ese enfrentamiento social donde ya la anarquía viene de por sí. Economista Jaime Carrera, ¿cómo articular un gran acuerdo nacional, más allá del acuerdo político que es importante, pero que dé resultados? ¿Cuáles debieran ser las prioridades? Quizás la clase política no está dimensionando el problema económico y social. Es justamente lo que tú dices, ¿no? El primer paso debe ser del gobierno, una vez que asuma el poder, decir al país cómo recibe el país, cómo está el Ecuador, cuál es el déficit, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, las deudas que tiene que pagar en el futuro, las deudas con la seguridad social, con los proveedores, es decir, transparentar absolutamente la realidad fiscal y la realidad económica, ¿no? Entonces, el gobierno tendría que presentar un plan, un programa fiscal que sea creíble, que sea sostenible al menos para el 2024 y 2025, y decirle al país, ecuatorianos, estos van a ser mis ingresos, y estos ingresos me alcanzan para esto, no para más, y voy a proyectar este déficit, y para cubrir este déficit y más otros pasivos, como decía Abelardo, voy a necesitar 8.000 millones de dólares. Entonces pongámonos de acuerdo, porque eso no puedo conseguir como gobierno. Tenemos que reducir el déficit. Y para reducir el déficit no hay misterios, ¿no? Se necesitan más ingresos y menos gastos. ¿De dónde vienen los ingresos? De impuestos. Entonces, el Ecuador tiene o que subir el IVA, o que redefinir su impuesto a la renta, o que reducir los subsidios a los combustibles. Es que no hay más fuentes de ingreso en el país. Aquello de que la corrupción nos va a dar miles de millones de dólares, no, eso no es viable, eso no es posible. Se necesitan ingresos, y los ingresos vienen de tributos y de la reducción de los subsidios a los combustibles. Por el lado del gasto, no se puede hacer mucho. Poco se puede hacer para reducir el gasto, y muy poco realmente, porque el gasto es tan inflexible que no genera oportunidades. Uno dice, bueno, en remuneraciones vamos a gastar 10.000 millones de dólares. Es la recaudación del IVA y del impuesto a la renta, para 490.000 personas que cobran del presupuesto. A todas luces eso es inadecuado, ¿no? Es decir, que el 2,7% de la población se lleve 10.000 millones de dólares y todo el impuesto a la renta y al IVA. No es correcto. Pero cuando se está ya en el gobierno, ¿sí? Y se llega a manejar el gobierno, dice, bueno, en remuneración, 177.000 funcionarios en educación. Reduzcamos maestros o personal administrativo, y los maestros reclaman más maestros, la sociedad reclama más maestros. 84.000 gentes en salud. La gente dice, no, necesitamos más médicos. Luego, 57.000 gentes en policía. La gente dice, necesitamos más policías. 44.000 gentes en Fuerzas Armadas. ¿Qué hacemos ahí? Y luego tienes 33.000 personas en universidades. Métase con las universidades. Allí crean cargos más bien a cada momento. Y en función de las autonomías, les importa un poco el país, ¿no? Y luego tenemos la seguridad social, las 3 seguridades sociales.
3.200 millones de dólares. No, no hay plata, no le damos plata al Seguro Social. Y el Seguro Social, como no le da plata al Estado, ¿sí?, comienza a licuar sus ahorros del fondo de pensiones. Si no le paga el Seguro Social 40% de lo que debe darle porque no hay dinero y acumula atrasos, el Seguro Social está licuando el fondo de pensiones de 6.000 millones de dólares. Y si seguimos en esta dirección, en 3, 4 años no habrá plata para las pensiones. Entonces, los desequilibrios fiscales le ahondan el problema de la seguridad social. En este año, hasta este momento, el Seguro Social está financiando al Estado con 2.000 millones de bonos y con 800 millones de atrasos. ¿Ah? Entonces, los desequilibrios del Estado los cubre la seguridad social, como no puede pagar. Y a su vez, la seguridad social se desequilibra y otra vez le desequilibra al Estado. Es decir, hay entre carenciados una interrelación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos allí? Bonos de los pobres, les quitamos 1.300 millones a los pobres, los bonos de esos, ¿no? A los municipios les quitamos 3.200 millones, que es por ley, no se puede. Entonces, lo que debe hacer el gobierno es decirle al Ecuador esta realidad. Y a ver, sociedad, pongámonos de acuerdo, políticos, porque la gobernabilidad no es solo encontrar acuerdos políticos para sacar determinadas leyes en la Asamblea o en el Congreso. No, la sostenibilidad o el acuerdo debe ser político, económico y social. Porque, ¿qué pasa si la Asamblea aprueba una ley para supuestamente impulsar la inversión? ¿No? Y el problema fiscal sigue intocado. Y con esa ley la gente va a creer que ya vamos a tener trabajo al siguiente día y que ya se arreglan los problemas nacionales. No. O si el presidente envía la ley para reducir el IVA de los materiales de construcción del 15 al 5%. Primero aumenta el hueco fiscal. Y si lo compensa con otro ingreso, el déficit sigue igual. Y con eso no vamos a arreglar el problema fiscal, ni el problema de la inversión, ni nada de eso. Entonces el acuerdo tiene que ser no solo político, tiene que ser económico, tiene que ser social, entre trabajadores, entre empresarios, entre indígenas, entre todos. Porque como decía María, van a llover los pedidos de siempre, ¿no? Entonces, el Estado, deme plata para educación, para salud, para lo que no me ha cumplido el gobierno anterior, ¿no? Pero la situación del Ecuador es en extremo delicada y debe dimensionarse en esa magnitud. Y el gobierno, con un plan creíble, con un acuerdo creíble, económico, político y social, lo que va a lograr es sentar las bases, que ya sería bastante, de una nueva realidad económica, fiscal y social del país. Porque con lo que tenemos, no vamos a reducir la pobreza de aquí a mañana de más de 4 millones de pobres, ni darles de empleo a más de 4 millones de desempleados y subempleados. No, eso va a llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, si el gobierno no plantea estas realidades, ¿sí?, y sienta las bases de racionalidad en el país, bueno, los costos van a ser absolutamente exorbitantes en el futuro. Y me temo que si no se hace esto, el Ecuador va a reflexionar con el costo de una crisis. ¿Cómo llegamos a la dolarización? Con la crisis del 99. Queremos otra crisis para reflexionar. Entonces, la tarea de un estadista, de un gobierno estadista, está en decir estas cosas al país, de inducir a la reflexión, para que los cambios vengan por su propia reflexión y no vengan como respuesta a una crisis profunda que puede ser muy lamentable para el país. Economista Abelardo Pachano, frente a este panorama que nos han descrito, ¿es posible sincerar la economía, hablar de los subsidios, dejar ese tabú que nos tiene bloqueado al Ecuador y sentar las bases para la racionalidad económica y social y política?
Claro, Miguel, lo que hoy día hemos manifestado es, yo diría, absolutamente claro, que el Ecuador tiene que entender que la política económica, cada vez que quiera establecer algún grado de, llamémoslo así, de tratamiento preferencial, debe estar dispuesto a reservar unos recursos para ese tratamiento y tiene que explicar el por qué. Los subsidios siempre van a ser parte de la política económica. Tienen que estar focalizados, tienen que estar con montos determinados, tienen que tener un periodo de duración determinado. No pueden ser ad infinitum y sin monto. El monto de subsidios en general, en el presupuesto, unos explícitos y otros implícitos, supera fácilmente los 12.000 millones. Ahí hay un concepto que se llama gasto tributario o gasto fiscal, que es la cuantificación de las exoneraciones tributarias. Muchas de ellas no tienen ningún sentido. Cuando se revisaron los precios de los combustibles y se hizo el ajuste, se encontraron un montón de actividades industriales y comerciales de gran tamaño, con rentabilidades enormes que recibían tratamiento de subsidio en los combustibles que compraban, escondidos los subsidios. La transparencia en las cuentas públicas es fundamental, Miguel. La comprensión hasta dónde tiene que ir el Estado, en qué tiene que gastar el Estado y cómo hay que financiarlo. ¿A quién tenemos que ayudar? Ayudémosle al que necesita, pero ayudémosle sobre la base de que es un apoyo que luego tiene que dar unos resultados para que apoyemos a otros en el futuro. De tal manera que no hayan lo que históricamente nosotros conocíamos como las industrias infantes, ¿no? Que nunca llegaban a ser maduras, sino que todo el tiempo habían que estarles apoyando porque siguen gateando y nunca pueden ponerse de pie. Economista María Herrera, sincerar la economía, asumir desafíos como la focalización de subsidios, eliminar en el caso de quienes sí pueden pagar y sentar las bases para una racionalidad económica? Por supuesto, eso es lo que se debería hacer, eso es lo que manda la lógica, eso es lo que manda la formación, pero yo creo que eso tendría que concientizar el presidente. Y yo me permitiría hacerle un llamado al presidente de que ponga su formación académica. Yo creo que él, por lo que hemos visto y hemos oído, él tiene una formación académica adecuada, profunda, de acuerdo a los tiempos actuales, y que esa formación la ponga al servicio del Ecuador, de forma que sea el ganador sea el país y no ningún grupo ni ningún grupo mismo personal, ni mucho menos, ¿no? Sino que sea el país el ganador. Economista Jaime Carrera, ¿se podrá sentar las bases para la racionalidad, sincerar la economía para entender primero en el Ecuador? Yo creo que aquí no hay alternativa, ¿no? Es lo que se debe hacer, porque si el Ecuador no entiende sus problemas, ¿cómo los puede resolver? El Ecuador tiene que levantar su autoestima como nación. Y el Ecuador tenemos que construirlo todos, ricos, pobres, empresarios, trabajadores, políticos. Es decir, tenemos que pensar como país, pues, ¿no? Porque no es posible realmente que tengamos un país en estas condiciones, con esa pobre producción, que estemos a la cola de América Latina, que retrocedamos cada vez más. No hay manera de que el Ecuador salga adelante sin producir en abundancia y sin cuentas públicas en orden. O sea, eso tiene que prender en la sociedad. Vean ustedes Argentina. Argentina desde la época del peronismo tiene crónicos déficits fiscales, crónicos, y bajos crecimientos. Y ahí está como está Argentina, un país que pudo ser una potencia. El Ecuador, es que con $6.000 al año de producción, por Dios, ¿qué podemos hacer? Entonces tenemos que unirnos como ecuatorianos. Tú, Miguel, has visitado Singapur, Corea.
En medio siglo, muchos países, bueno, están desarrollados, ¿no? Están desarrollados. En la misma región, Chile, al margen de los problemas que tenga, bueno, ¿por qué está Chile como está? Porque fue capaz de unirse a algún momento, ¿sí? Y seguir una dirección correcta, crecer durante 20 años a tasas elevadas, ¿no? Lo mismo Uruguay, como mencionaba Abelardo, ¿no? Y así otros países. Y no vayamos muy lejos, ¿no? El mismo Perú, pues, ¿no? El mismo Perú, después de que Fujimori hizo cambios con todos los costos que debe hacer. ¿Quién mueve la economía de Perú? ¿Quién? La solidez fiscal que tiene Perú, el manejo del Banco Central que tiene Perú, que resiste cambios de presidentes, pero a cada momento, ¿no? Entonces hay parámetros fundamentales que son intrínsecos al desarrollo. Cuentas públicas ordenadas, atraer inversión, una economía sana, riesgo país bajo. ¿Cómo puede ser que tengamos un riesgo país de 2.000 puntos? Y los vecinos tienen riesgo países de 100 puntos, de 200 puntos. Pero es que es inadmisible. Y no nos conmovemos por eso, Miguel. O sea, el Ecuador tiene que levantarse en su autoestima como nación. Tenemos un país, pero un país maravilloso, que tiene todo, Miguel, tiene todo. Pero hacemos todo lo posible por no mejorar, por no crecer. Entonces yo creo que por allí va el cambio del Ecuador. Se necesitan acuerdos, se necesitan voluntades, se necesita que cada ecuatoriano levante su autoestima como nación y se sienta parte de la reconstrucción del país, porque el Ecuador tiene que redefinirse, tiene que reorientarse. Y si no lo hacemos ahora, tendremos que hacerlo a golpes en el futuro, ¿no? Allí están los grandes desafíos que tiene el Ecuador. Ojalá se procese, se entienda el momento que vivimos, más allá de la demagogia de sectores políticos que lo único que buscan son sus intereses de grupo o personales. Grandes desafíos y ojalá este nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa acierte, porque su éxito será del Ecuador, su fracaso será del país. Quiero agradecer estas reflexiones desde la voz de la experiencia del economista Abelardo Pachano, de la economista María Herrera y el economista Jaime Carrera para ilustrar en un momento complejo y difícil. Ojalá aquel planteamiento de lograr un gran acuerdo nacional cuajara y entendamos la realidad que está viviendo el país. Sí, economista Pachano. Solo para amenizar un poco este cierre. Si te fijas en los colores de nuestros suéteres, te das cuenta que entre los tres tenemos la bandera del Ecuador. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Hay que pensar en el Ecuador y no en los intereses de grupo. Muy bien. Muchas gracias a Abelardo, a María y a Jaime por participar en este programa. Muy buen día. Un gusto, gracias. Gracias, un gusto. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Y a los miles de seguidores. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.